libertad de elegir. Este capítulo, el autor se centra, o mejor dicho, se adentra en las... El Censo de Washington es un conjunto de 10 prescripciones de política económica implementadas entre los 80 y los 90 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el FMI, y también por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas políticas fueron implementadas en países de vías de desarrollo y más en concreto en países de América Latina. Del papel de la globalización y la política económica en los países que analizó Stiglitz. Bueno, buenos días. Respondiendo a la pregunta, Stiglitz explica que la globalización guiada por políticas del FMI y el Banco Mundial prometían crecimiento, pero resultó ser una experiencia mala para países como Rusia, Indonesia o Tailandia. Las reformas rápidas y mal aplicadas a lo que él llama terapia de choque, destruyeron economías enteras. En Rusia, por ejemplo, la apertura sin control provocó una caída brutal en las economías. Bueno, aquí estamos con la especialista financiera Ardeth Ordóñez y bueno, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el papel del sistema financiero? Stiglitz explica cómo el Fondo Monetario Internacional impulsó una liberación total en los mercados financieros, lo cual significa que dejó de entrar y salir el dinero extranjero sin ningún tipo de control, y que si los inversionistas perdían la confianza, ellos simplemente podían retirar sus capitales. Esto, en vez de ser un sistema que apoyaba el desarrollo, se convirtió en un riesgo constante. En vez de ser un sistema que apoyaba el desarrollo, se convirtió en un riesgo constante, como en países como Tailandia o Corea del Sur, los cuales vieron cómo colapsaban sus bancos de un día para otro, pero no por una mala gestión interna, sino por la fuga de capitales internacionales. Pero lo más grave, según el autor, es que el FMI decidió proteger a los inversionistas extranjeros y no a la economía. También tenemos el gusto de estar con la economista Emily Torres y bueno, vamos a preguntarle qué opina, cuál es su postura de la globalización. ¿Es buena o es algo malo? Stiglitz nos menciona que la globalización es buena si se aplica con la regulación necesaria, pero lo que pasa es que la globalización financiera permite que los países accedan a mayores flujos de inversión extranjera, lo que impulsa la creación de empleos y el crecimiento económico. Facilita el acceso al capital internacional, lo que permite financiar proyectos grandes y estratégicos que serían difíciles de realizar solo con recursos internos. Además, fomenta el desarrollo y modernización del sistema financiero, mejorando la eficiencia de bancos y mercados. Además de que promueve la integración económica mundial y conecta las economías, facilitando el comercio entre países. También, según Stiglitz, la globalización financiera no es buena ni mala por sí misma, pero su aplicación ha sido injusta. Ha beneficiado a las potencias y a los grandes bancos, pero perjudicó a los países pobres, aumentando su desempleo y la pobreza. En otras palabras, el problema no es la globalización financiera, sino cómo se implementa. Bueno, aquí estamos con el pasante de la carrera de Banca y Finanzas, Edwin Vázquez, y le vamos a preguntar cómo sirve la lectura para entender el contexto nacional. Buenos días. Honduras, como muchos países en desarrollo, ha estado influenciado por decisiones externas del FMI. Depende del financiamiento externo y de otras decisiones. Son justamente las críticas que hace Stiglitz de políticas que no le funcionan muy bien a Honduras, ya que aumentan la pobreza, aumentan la desigualdad. Funcionar solo porque funcionaron en nuestro país, sin tomar en cuenta que tenemos contextos
manifestar de la globalización es más que una acción de crítica, es un llamado a despertar. Recuerda que la economía no solo cifras, sino personas. Que la cultura sin corazón termina cerrando oportunidades. El progreso sin justicia no es progreso, sino desigualdad marginal. Recordemos que la globalización más justa no comienza en el mercado, sino en la conciencia de cada país cuando decide tomar sus propias decisiones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro El malestar de la globalización. Más en concreto, hablaremos acerca del capítulo. Este capítulo, el autor se centra. El Censo de Washington es un conjunto de 10 prescripciones de política económica implementadas entre los 80 y los 90 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el FMI, y también por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas políticas fueron implementadas en países de vías de desarrollo y más en concreto en países de América Latina. Con la analista invitada María Gutiérrez, y le vamos a preguntar acerca de su opinión acerca del papel de la globalización y la política económica en los países que analizó el siglo. Bueno, buenos días. Respondiendo a la pregunta, Stiglitz explica que la globalización guiada por políticas del FMI y el Banco Mundial prometían crecimiento, pero resultó ser una experiencia amarga para países como Rusia, Indonesia o Tailandia. Las reformas rápidas y mal aplicadas a lo que él llama terapia de choque, destruyeron economías enteras. En Rusia, por ejemplo, la apertura sin control provocó una caída brutal en las economías. Bueno, aquí estamos con la especialista financiera Ardeth Ordóñez y bueno, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el papel del sistema financiero? Stiglitz explica cómo el Fondo Monetario Internacional impulsó una liberación total en los mercados financieros, lo cual significa que dejó de entrar y salir el dinero extranjero sin ningún tipo de control, y que si los inversionistas perdían la confianza, ellos simplemente podían retirar sus capitales. Esto, en vez de ser un sistema que apoyaba el desarrollo, se convirtió en un riesgo constante. Esto, en vez de ser un sistema que apoyaba el desarrollo, se convirtió en un riesgo constante, como en países como Tailandia o Corea del Sur, los cuales vieron cómo colapsaban sus bancos de un día para otro, pero no por una mala gestión interna, sino por la fuga de capitales internacionales. Pero lo más grave, según el autor, es que el FMI decidió proteger a los inversionistas extranjeros y no a la economía. También tenemos el gusto de estar con la economista Emily Torres y bueno, vamos a preguntarle qué opina, cuál es su postura de la globalización. ¿Es buena o es algo malo? Pues depende. Stiglitz nos menciona que la globalización es buena si se aplica con la regulación necesaria, pero lo que pasa es que La globalización financiera permite que los países accedan a mayores flujos de inversión extranjera, lo que impulsa la creación de empleos y el crecimiento económico.
facilita el acceso al capital internacional, lo que permite financiar proyectos grandes y estratégicos que serían difíciles de realizar solo con recursos internos. Además, fomenta el desarrollo y modernización del sistema financiero, mejorando la eficiencia de bancos y mercados. Además de que promueve la integración económica mundial y conecta las economías, facilitando el comercio entre países. También, según Stiglitz, la globalización financiera no es buena ni mala por sí misma, pero su aplicación ha sido injusta. Ha beneficiado a las potencias y a los grandes bancos, pero perjudicó a los países pobres, aumentando su desempleo y la pobreza. En otras palabras, el problema no es la globalización financiera, sino cómo se implementa. Bueno, aquí estamos con el pasante de la carrera de Banca y Finanzas, Edwin Vázquez, y le vamos a preguntar cómo sirve la lectura para entender el contexto nacional. Buenos días. Honduras, como muchos países en desarrollo, ha estado influenciado por decisiones externas del FMI. Depende del financiamiento externo y de otras decisiones. Son justamente las críticas que hace Stiglitz de políticas que no le funcionan muy bien a Honduras, ya que aumentan la pobreza, aumentan la desigualdad. Funcionar solo porque funcionaba en nuestro país, sin tomar en cuenta que tenemos contextos sociales. La globalización es más que una simple crítica, es un llamado a despertar. Nos recuerda que la economía no son cifras, sino personas. Que la apertura sin corazón termina cerrando oportunidades. El progreso sin justicia no es progreso, sino desigualdad maquillada. Yo temo que la globalización más justa no comienza en el mercado, sino en la conciencia de cada país, cuando decide